Hay personas que aman a Dios, oran, cantan y conocen versículos, pero viven con el corazón apretado como si todo dependiera de ellas. Dicen, el Señor tiene el control, y después pasan la noche tratando de controlar con la mente lo que no pueden cambiar con las manos. Yo quiero hablarte con claridad. La preocupación no es solamente cansancio mental. Muchas veces es la señal de que estamos intentando ocupar un lugar que solo le pertenece a Dios. Escucha la palabra de Jesucristo en Mateo 6. Él no habló a gente sin necesidades. Habló a hombres y mujeres que conocían el hambre, la incertidumbre y el peso del mañana. Y les dijo, no os afanéis por vuestra vida. Después hizo una pregunta que atraviesa toda excusa. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, Cristo te está diciendo, tu ansiedad puede agotarte, pero no puede gobernar el mañana. Puede quitarte el sueño, pero no puede producir la provisión. Puede multiplicar escenarios en tu mente, pero no puede añadir un solo día a tu vida. Yo tengo que preguntarte algo delante de esta palabra. Cuando el futuro te amenaza, ¿quién ocupa el trono de tu corazón? Porque es posible pedirle ayuda a Dios y seguir actuando como si Él no fuera suficiente. Es posible orar y al levantarse de la oración, volver a recoger la carga que acabamos de dejar en el altar. Es posible decir, confío, con los labios mientras el alma continúa obedeciendo al temor. No estoy diciendo que toda angustia sea fingida ni que el sufrimiento emocional deba tratarse con desprecio. Hay dolores reales, enfermedades reales, crisis familiares reales y noches verdaderamente difíciles. Pero aún en medio de lo real, la palabra nos obliga a decidir quién tendrá la última autoridad, la voz del temor o la voz del Padre. Jesús no negó la necesidad. Jesús reveló al Padre en medio de la necesidad. Mira lo que el Señor declara. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahí comienza la esperanza. Tu Padre sabe. Antes de que tú encuentres las palabras, Él conoce la necesidad. Antes de que llegue la noticia, Él sigue siendo Dios. Antes de que aparezca la salida, su carácter permanece fiel. La confianza cristiana no descansa en que nosotros entendamos todo, descansa en que conocemos a aquel que gobierna todo. Pero no pases por encima de esta verdad. Jesús no dijo que el Padre sabe para que nosotros sigamos viviendo dominados por la inquietud. Lo dijo para llamarnos a una vida diferente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La respuesta bíblica a la preocupación no es repetir frases tranquilizadoras mientras seguimos desobedeciendo. La respuesta es volver a poner el reino primero, es decir, Señor, antes que mi plan, tu voluntad, antes que mi prisa, tu dirección, antes que mi temor, tu palabra. La preocupación quiere que mires primero el problema, después tus recursos y por último, si todavía queda algo de fe, mires a Dios. Cristo invierte ese orden. Mira primero al Padre. Busca primero su reino, obedece primero su justicia. Y entonces enfrenta el día desde la presencia de Dios, no desde el pánico de tu imaginación. Amado hermano, amada hermana, hay una diferencia entre responsabilidad y afán. La responsabilidad ora, trabaja, consulta, espera y obedece. El afán pretende controlar lo que Dios no ha puesto en nuestras manos. La responsabilidad cumple el deber de hoy. El afán carga hoy con los problemas de mañana. La responsabilidad reconoce límites. El afán se castiga por no ser omnipotente. Tú no eres Dios. Y eso no es una humillación, es una liberación. No tienes que sostener el universo. No tienes que conocer todos los resultados. No tienes que anticipar cada pérdida, cada respuesta y cada puerta. Hay cosas que sí debes hacer: arrepentirte, perdonar, trabajar con integridad, pedir consejo, cuidar tu cuerpo, ordenar tus decisiones, orar y obedecer. Pero hay otras que debes entregar porque pertenecen únicamente a la soberanía del Señor. Por eso Jesús termina diciendo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Cristo no te llama a negar el mañana, te llama a no vivir esclavizado por él. La gracia de Dios viene para el día que estás viviendo. El pan de hoy es para hoy, la obediencia de hoy es para hoy, la fuerza de hoy es para hoy. Y cuando llegue mañana, si el Señor te concede verlo, su fidelidad no habrá envejecido ni su poder habrá disminuido. Yo quiero que examines tu corazón. ¿Cuánto de tu cansancio viene de una batalla real? ¿Y cuánto viene de conversaciones imaginarias que nunca ocurrieron? ¿Cuánto viene de una responsabilidad presente? ¿Y cuánto de querer asegurar un resultado que solo Dios puede decidir? ¿Cuántas veces has perdido la paz de este día tratando de sobrevivir a un día que todavía no existe? La palabra no te acusa para dejarte sin salida, te confronta para devolverte al cuidado del Padre. Cristo no vino a enseñarte una técnica de relajación.
Vino a reconciliarte con Dios, a librarte del dominio del pecado y a enseñarte a vivir como hijo bajo el gobierno del Padre. Cuando el corazón vuelve a ese lugar, la preocupación deja de ser un amo y se convierte en una señal que te recuerda que debes regresar a la oración, a la verdad y a la obediencia. Pero aquí está el asunto que muchos no quieren enfrentar. No toda preocupación nace de lo que está ocurriendo afuera. A veces nace de algo más profundo dentro de nosotros, la resistencia a soltar el control. Y mientras esa raíz no sea expuesta por la palabra, podemos pedir paz sin rendir aquello que nos roba la paz. La raíz del afán muchas veces no está solamente en el problema que tienes delante, está en la necesidad de saber cómo terminará, cuándo terminará y de qué manera Dios responderá. Queremos confiar, pero también queremos conservar el control. Queremos entregar la carga, pero exigimos conocer el itinerario. Queremos que Dios gobierne, siempre que gobierne de acuerdo con nuestro calendario. Yo tengo que hablarte con sinceridad. Eso no es rendición completa. La fe verdadera no le entrega a Dios solamente el problema, también le entrega el resultado. No dice, Señor, haz exactamente lo que yo he decidido. Dice, Señor, yo te presento mi necesidad, pero reconozco que tú eres más sabio que yo. Guíame, corrígeme y cumple tu voluntad. Ahí es donde muchos corazones luchan. No dudan necesariamente de que Dios tenga poder. Dudan de que su voluntad sea buena cuando no coincide con la de ellos. Creen que Dios puede abrir la puerta, pero temen que decida mantenerla cerrada. Creen que puede sanar, proveer y restaurar, pero no quieren atravesar un proceso cuyo propósito todavía no entienden. Escucha lo que dice Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La Biblia no te dice que ignores lo que sientes. Te dice qué debes hacer con aquello que te inquieta. No lo alimentes con imaginación, no lo conviertas en conversación interminable, no permitas que gobierne tus decisiones, llévalo delante de Dios. Oración, ruego, acción de gracias. La preocupación habla consigo misma, la oración habla con Dios. La preocupación repite el problema hasta hacerlo parecer invencible. La oración presenta el problema delante de aquel para quien nada es imposible. La preocupación pregunta sin descanso, ¿qué haré? La oración comienza preguntando, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero observa que Pablo incluye la acción de gracias. ¿Cómo puede dar gracias una persona que todavía no ha recibido la respuesta? Puede hacerlo porque su gratitud no depende únicamente del resultado. Da gracias por el carácter de Dios. Da gracias porque fue escuchada. Da gracias por la cruz de Cristo. Da gracias porque no está sola. Da gracias porque el Señor ha sido fiel antes y seguirá siendo fiel, aunque hoy no comprenda el camino. La gratitud no es fingir que el problema no existe, es negarse a permitir que el problema borre de la memoria todo lo que Dios ya ha hecho. El corazón afanado mira una puerta cerrada y concluye que Dios lo abandonó. El corazón agradecido mira la misma puerta y dice, yo todavía no sé lo que hará el Señor, pero sé quién es el Señor. Entonces viene la promesa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate bien, Pablo no promete que todas las circunstancias cambiarán inmediatamente. Promete que la paz de Dios guardará el corazón y la mente. La palabra presenta la imagen de una vigilancia, de una protección. Mientras la batalla continúa afuera, Dios puede establecer una guardia santa adentro. Eso es lo que necesitas, no solamente que cambie la situación, sino que Cristo gobierne tu interior mientras la situación cambia o mientras tienes que esperar. Porque puedes recibir lo que pediste y seguir siendo esclavo de la preocupación. Hoy temes por una deuda, mañana temerás por una enfermedad. Hoy te inquieta un hijo, mañana será el trabajo. Si la raíz no es tratada, el afán simplemente cambiará de nombre. Por eso la paz de Dios está en Cristo Jesús. No es una fuerza impersonal, no es una técnica mental, no nace de decirte que todo saldrá como tú deseas. La paz bíblica nace de permanecer unido a Cristo, de saber que por su muerte y resurrección tienes acceso al Padre, de recordar que nada puede separarte de su amor y de someter tus pensamientos a la verdad de su palabra. Yo no puedo prometerte que nunca sentirás inquietud. La Biblia no enseña que un creyente jamás tendrá un pensamiento angustioso. Enseña que ese pensamiento no debe convertirse en Señor. Puede tocar la puerta, pero no tiene derecho a sentarse en el trono. Puede presentarse, pero tú puedes llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Puedes responder con oración, con verdad y con una decisión consciente de confiar. Hay personas que esperan sentir paz antes de obedecer,
pero muchas veces la paz llega mientras obedecemos. Tú perdonas, aunque todavía estés herido. Dices la verdad, aunque temas las consecuencias. Cumples tu responsabilidad, aunque no conozcas el resultado. Buscas consejo sabio, corriges lo que está en tus manos, y después de hacer lo que Dios te mandó, dejas de manipular aquello que Él no te entregó. Esto es importante. Confiar no significa abandonar tus deberes. Israel tuvo que marchar cuando Dios abrió el camino. Noé tuvo que construir el arca. José administró en tiempo de abundancia. Nehemías oró y también organizó a los trabajadores. La fe bíblica no es pereza religiosa, es obediencia sin idolatrar nuestra propia capacidad. Haz lo que Dios te ha mandado y deja en las manos de Dios lo que solamente Dios puede hacer. El afán te hace creer que preocuparte es una forma de trabajar, pero pensar repetidamente en una amenaza no es lo mismo que actuar con sabiduría. Hay personas agotadas que no han avanzado un solo paso porque toda su energía ha sido consumida por escenarios imaginarios. Han confundido la actividad de la mente con la obediencia de la fe. Pregúntate ahora, ¿hay algo concreto que Dios te está llamando a hacer? Tal vez pedir perdón, tal vez ordenar tus finanzas, tal vez acudir a un médico, tal vez abandonar una relación pecaminosa, tal vez buscar trabajo con diligencia, tal vez hablar con tu familia, tal vez guardar silencio y dejar de defenderte, tal vez esperar sin tomar una decisión impulsada por el miedo. Haz lo correcto, pero no intentes asegurar el resultado mediante la ansiedad. Yo quiero llevarte nuevamente a la promesa. La paz de Dios guardará tu corazón y tus pensamientos. Tu corazón, porque allí se levantan los temores. Tus pensamientos, porque allí el temor construye sus argumentos. Ambos necesitan ser guardados en Cristo. No por una emoción momentánea, sino por una vida de oración, verdad, gratitud y obediencia. Sin embargo, todavía queda una prueba más profunda. Es relativamente fácil decir que confiamos cuando vemos avances, cuando aparece una señal o cuando la respuesta parece cercana. La verdadera batalla comienza cuando oramos y no vemos nada, cuando obedecemos y el camino parece hacerse más difícil, cuando el cielo guarda silencio y el tiempo continúa pasando. Es allí donde se revelará si nuestra confianza estaba puesta en la respuesta de Dios o en el Dios que responde. La fe que solamente permanece mientras recibe señales todavía no ha sido probada. La confianza verdadera se revela cuando el camino se oscurece, cuando la oración parece no producir respuesta y cuando el tiempo de Dios no coincide con la urgencia de nuestro corazón. Es allí, en el silencio, donde descubrimos si amábamos al Señor por quien Él es o solamente por lo que esperábamos recibir de sus manos. Yo quiero llevarte a una verdad que puede doler, pero también puede liberarte. El silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Que tú no veas movimiento no quiere decir que el Señor haya dejado de gobernar. Que no entiendas el proceso no significa que el proceso carezca de propósito. La fe no consiste en inventar explicaciones para todo. Consiste en permanecer obediente cuando todavía no tenemos todas las explicaciones. Piensa en José. Recibió sueños, pero después fue arrojado a una cisterna. Fue vendido por sus hermanos, llevado como esclavo y acusado falsamente. Luego terminó en una prisión. Si José hubiera juzgado la fidelidad de Dios solamente por las circunstancias visibles, habría concluido que todo había terminado. El sueño parecía burlarse de su realidad. Pero Génesis nos repite una declaración sencilla. Jehová estaba con José, estaba con él en la casa de Potifar, estaba con él cuando fue acusado, estaba con él en la cárcel. La presencia de Dios no siempre evitó el sufrimiento de José, pero impidió que el sufrimiento destruyera el propósito de Dios en su vida. Escúchame bien, no todo dolor significa que estás fuera de la voluntad de Dios. Tampoco todo camino fácil demuestra que estás dentro de ella. Hay ocasiones en las que obedecer te llevará por una senda difícil. Decir la verdad puede costarte. Mantener la santidad puede dejarte solo. Rechazar una oportunidad injusta puede retrasar lo que deseas. Perdonar puede doler. Esperar puede cansarte. Pero es mejor atravesar una temporada difícil con Dios que alcanzar rápidamente un resultado sin Él. José no conocía el final mientras estaba en la cárcel. Nosotros leemos toda la historia y sabemos que llegó al palacio. Él tuvo que vivir cada día sin poseer esa perspectiva. Tuvo que servir cuando nadie parecía recordarlo. Tuvo que mantener su integridad sin saber cuánto duraría la espera. Tuvo que confiar no porque veía el trono, sino porque conocía al Dios que estaba con él en la prisión. Ahí está tu prueba. Tú quieres que Dios te muestre el palacio para soportar la cárcel. Dios muchas veces te pide que seas fiel en la cárcel antes de mostrarte el siguiente paso.
Tú quieres comprender el propósito antes de obedecer. Dios te llama a obedecer porque Él es digno de confianza, aun cuando el propósito todavía no sea visible. No confundas confianza con la seguridad de que todo ocurrirá como lo imaginaste. La Biblia no promete que cada plan humano terminará exactamente como deseamos. Promete algo mayor, que Dios permanece fiel, que su gracia es suficiente y que ninguna circunstancia puede separar de Cristo al que le pertenece. Romanos 8 no dice que todas las cosas sean buenas. Dice que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados conforme a su propósito. La traición no fue buena. La esclavitud no fue buena. La mentira contra José no fue buena. Pero la maldad humana no tuvo autoridad suficiente para cancelar el plan soberano de Dios. Años después, José pudo decir a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Observa la diferencia. José no llamó bueno al pecado de sus hermanos. Reconoció su maldad, pero también reconoció que el mal no había logrado destronar a Dios. Tal vez alguien te hirió, tal vez tomaron una decisión injusta contra ti, tal vez perdiste algo que no esperabas perder. La Biblia no te obliga a llamar bueno a lo malo, ni a fingir que no dolió, pero sí te llama a no convertir la herida en tu Dios. Lo que te hicieron no tiene que decidir en qué clase de persona te convertirás. La amargura no debe gobernar tu futuro. Cristo puede darte gracia para perdonar, sabiduría para establecer límites y fuerza para continuar caminando en verdad. Pero aquí muchos tropiezan, quieren la restauración sin permitir que Dios trate su corazón durante la espera. Piden que cambie la circunstancia, pero se resisten a que el Señor cambie su carácter. Quieren salir rápidamente del proceso, cuando Dios está usando el proceso para exponer orgullo, impaciencia, dependencia de los hombres o una fe apoyada únicamente en resultados. Yo no te digo que todo sufrimiento fue enviado directamente por Dios para enseñarte algo. Vivimos en un mundo caído. Hay pecado, enfermedad, injusticia y decisiones humanas que producen dolor. Pero te digo lo que la Escritura sí afirma: ninguna de esas cosas toma al Señor por sorpresa, y ninguna puede impedir que Él sostenga, santifique y guíe a quienes permanecen en Cristo. Por eso, Santiago declara que la prueba de la fe produce paciencia. No dice que el dolor sea agradable, dice que Dios puede formar perseverancia en medio de él. La fe probada aprende a permanecer cuando la emoción cambia, aprende a obedecer sin aplausos, aprende a orar sin exigirle a Dios una respuesta inmediata, aprende a decir: aunque todavía no comprendo, no abandonaré al Señor. Mira también a Habacuc. El profeta contempló violencia, injusticia y una situación que no podía explicar. Preguntó: ¿hasta cuándo? La Biblia no condena toda pregunta nacida del dolor. Dios permitió que Habacuc expresara su carga, pero el profeta no terminó adorando su confusión. Esperó la respuesta del Señor y finalmente declaró: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová. Eso es fe madura. No dice: no existe pérdida. Dice: aunque haya pérdida, Dios sigue siendo mi salvación. No niega el vacío del campo, no niega la falta de fruto, no niega la gravedad del momento, pero se niega a permitir que la escasez determine quién es Dios. Amado pueblo del Señor, puedes confiar cuando no hay fruto visible, puedes seguir orando sin manipular, puedes permanecer limpio cuando la respuesta tarda, puedes adorar sin convertir la adoración en una negociación. Puedes decir: Señor, yo deseo esta respuesta, pero te deseo a ti por encima de la respuesta. Esta es la diferencia entre usar la fe para tratar de controlar a Dios y rendirse verdaderamente al gobierno de Dios. La fe bíblica no obliga al Señor a cumplir nuestros caprichos. La fe se aferra a su carácter, presenta sus peticiones, obedece su palabra y descansa en su sabiduría. No abandones la oración porque todavía no has visto respuesta. No tomes una decisión pecaminosa para acelerar lo que Dios no ha abierto. No regreses a Egipto porque el desierto sea incómodo. No vendas tu integridad por una salida rápida. La demora no te autoriza a desobedecer. Pero tampoco uses la espera como excusa para quedarte inmóvil cuando Dios ya habló claramente. Hay momentos para permanecer quieto y hay momentos para avanzar. La confianza necesita discernimiento. Y en la siguiente etapa tendremos que enfrentar una pregunta decisiva: ¿cómo distinguimos entre descansar en Dios y escondernos detrás de una pasividad religiosa que se niega a obedecer? Hay una quietud que nace de la fe, pero también existe una inmovilidad que nace del miedo. Ambas pueden parecer iguales desde afuera. En las dos, la persona deja de correr. En las dos, cesa el movimiento.
pero una espera la dirección de Dios, la otra usa palabras religiosas para evitar la obediencia. Yo quiero que entiendas esta diferencia porque muchos dicen, estoy esperando en el Señor, cuando en realidad están postergando una decisión que la palabra ya dejó clara. Dios les mandó perdonar, pero siguen esperando una señal. Dios les mandó abandonar el pecado, pero piden otra confirmación. Dios les mandó actuar con integridad, pero permanecen inmóviles porque obedecer tendrá un costo. Eso no es confianza. La confianza no reemplaza la obediencia, la produce. Cuando Israel quedó atrapado entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo, el pueblo sintió temor. Delante estaba el agua, detrás venía el enemigo, no había salida visible. Entonces Moisés declaró en Éxodo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero la historia no terminó allí. Poco después Dios dijo, di a los hijos de Israel que marchen. Primero debían dejar de desesperarse, después debían avanzar. Hay un momento para estar quieto y reconocer que la batalla pertenece al Señor, pero también llega el momento en que Dios ordena marchar. La fe sabe hacer ambas cosas. Sabe detenerse cuando la carne quiere precipitarse y sabe avanzar cuando el temor quiere paralizarla. Tal vez has estado pidiendo que Dios abra un camino, pero no has dado el paso de obediencia que ya te pidió. Quieres paz, pero continúas alimentando una relación que te aparta de Él. Quieres provisión, pero te niegas a administrar con responsabilidad. Quieres restauración familiar, pero no estás dispuesto a reconocer tu propia falta. Quieres que Dios dirija tu vida, pero has decidido que solo obedecerás si su dirección coincide con tus deseos. No llames espera a lo que en realidad es resistencia. La confianza verdadera dice, Señor, yo no puedo abrir el mar, pero sí puedo marchar cuando tú me lo ordenes. Yo no puedo controlar el resultado, pero puedo obedecer el siguiente paso. Yo no puedo cambiar el corazón de otra persona, pero puedo guardar limpio el mío. Yo no puedo asegurar el mañana, pero puedo ser fiel hoy. Mira a Josafat en 2 de Crónicas 20. Una multitud enemiga venía contra Judá. El rey tuvo temor, pero no permitió que el temor se convirtiera en su consejero. Proclamó ayuno, reunió al pueblo y buscó al Señor. Eso es importante, no negó la amenaza. No fingió que el ejército no existía. Llevó la crisis delante de Dios y oró diciendo, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¡Qué confesión tan poderosa! No sabemos qué hacer. Eso es humildad. A ti volvemos nuestros ojos. Eso es fe. La humildad reconoce el límite humano. La fe reconoce el poder divino. Algunos no reciben dirección porque nunca admiten que no saben qué hacer. Hablan, corren, reaccionan y toman decisiones apresuradas porque temen parecer débiles. Pero hay momentos en que la declaración más espiritual que puedes hacer es esta. Señor, no sé qué hacer. No confío en mi propia sabiduría. Mis ojos están puestos en ti. Entonces vino la palabra del Señor, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Pero nuevamente Dios no les mandó esconderse. Les indicó dónde estaría el enemigo y les ordenó presentarse en el campo de batalla. No tendrían que pelear con sus propias fuerzas, pero sí debían colocarse en el lugar de obediencia. Escúchame, Dios puede prometer que peleará por ti y aún así pedirte que te presentes. Puede asegurar la victoria y aún así exigir disciplina. Puede declarar que está contigo y aún así conducirte por un camino incómodo. La promesa divina nunca convierte en innecesaria la obediencia humana. Josafat puso cantores delante del ejército. Mientras alababan al Señor, Dios confundió a sus enemigos. Pero la alabanza no fue un truco para obligar a Dios a actuar. Fue la respuesta de un pueblo que había recibido su palabra y decidió creerla. La adoración bíblica no niega el problema. Proclama que el problema no es soberano. La preocupación mira a la multitud y olvida a Dios. La fe mira a Dios y después enfrenta a la multitud. No porque la multitud haya desaparecido, sino porque ha recuperado la perspectiva correcta. Aquí está la gran transformación. La paz de Dios no siempre llega para que tú te sientes y no hagas nada. Muchas veces llega para que puedas hacer lo correcto sin ser dominado por el pánico. La paz guarda tu mente para que no tomes decisiones desesperadas. Guarda tu corazón para que no respondas con ira. Guarda tus palabras para que no hieras. Guarda tus pasos para que no corras hacia una salida que Dios nunca abrió. Por eso confiar es una postura activa del alma, es orar y después obedecer, es pedir consejo y aceptar corrección, es trabajar sin convertir el trabajo en un ídolo, es descansar sin caer en negligencia, es esperar sin murmurar, es avanzar sin presumir.
es hacer todo lo que pertenece a tu responsabilidad y dejarle a Dios lo que pertenece a su soberanía. Pero quiero advertirte de otro error. Hay quienes escuchan una palabra sobre fe y comienzan a actuar impulsivamente. Dicen, voy a dar un paso de fe, cuando en realidad están siguiendo una emoción. La fe no es actuar sin sabiduría, no es rechazar consejo, no es abandonar un tratamiento médico sin orientación profesional, no es asumir deudas esperando un milagro, no es llamar promesa a un deseo personal. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tu decisión contradice la Escritura, no es fe. Si requiere mentira, manipulación o injusticia, no es dirección divina. Si alimenta el orgullo y desprecia la corrección, no es confianza. Dios nunca te guiará a desobedecer lo que Él mismo ha revelado. Por eso necesitas comunión con el Señor, conocimiento de la palabra y sensibilidad al Espíritu Santo, no para recibir información secreta sobre cada detalle de la vida, sino para formar un corazón capaz de discernir. Un corazón rendido no pregunta solamente, ¿qué resultado me conviene? Pregunta, ¿qué decisión honra a Cristo? ¿Qué camino corresponde con la verdad? ¿Dónde debo obedecer aunque me cueste? Yo quiero hablarle al que está cansado de tomar decisiones desde el temor. Has reaccionado demasiado, has querido resolverlo todo de inmediato, has hablado cuando debías callar y has callado cuando debías hablar. Has abierto puertas por desesperación y rechazado procesos porque parecían demasiado lentos. Hoy el Señor te llama a un orden nuevo. Ora antes de reaccionar. Busca la palabra antes de seguir la emoción. Obedece lo que está claro. Espera donde todavía no hay dirección. Y no te atribuyas el poder que solamente pertenece a Dios. Pero aún después de obedecer, queda una batalla que no ocurre afuera, sino dentro de la mente, porque puedes haber hecho lo correcto y todavía escuchar pensamientos que te dicen que todo saldrá mal. Puedes haber entregado la situación y sentir la tentación de recogerla nuevamente. La siguiente confrontación será precisamente esa. ¿Qué haces cuando el problema ya está en las manos de Dios, pero continúa viviendo en tus pensamientos? Puedes haber entregado una carga en oración y pocos minutos después volver a cargarla con tus pensamientos. Puedes levantarte del altar diciendo, Señor, está en tus manos y pasar el resto del día imaginando todo lo que podría salir mal. El problema ya no está solamente delante de ti, ha entrado en tu mente, ha construido argumentos y ahora pretende gobernar tu paz. Por eso, la batalla de la confianza no termina cuando pronuncias una oración, continúa cuando decides qué pensamientos vas a alimentar después de orar. La preocupación insiste. Regresa con nuevas preguntas, nuevas imágenes y nuevas amenazas. Te dice, ¿y si Dios no responde? ¿Y si la situación empeora? ¿Y si te quedas solo? ¿Y si todo termina mal? Yo quiero decirte algo con autoridad bíblica. No todo pensamiento que llega a tu mente merece quedarse allí. No todo temor debe recibir una silla. No toda posibilidad necesita convertirse en una profecía. Hay pensamientos que deben ser examinados, confrontados y sometidos a la verdad de Cristo. Segunda de Corintios 10 declara que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribar argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Observa el lenguaje de la palabra. Hay argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Son razonamientos que contradicen su carácter, exageran la amenaza y presentan al creyente como si estuviera solo. La preocupación construye una fortaleza pensamiento por pensamiento. Primero aparece una posibilidad, después la repites, luego la adornas con detalles. Más tarde comienzas a reaccionar emocionalmente como si ya hubiera ocurrido. El cuerpo se agota, el corazón se acelera y las decisiones empiezan a ser gobernadas por una historia que solamente existe en la imaginación. Detente ahí. Pregúntate, ¿esto es un hecho o un temor? ¿Es algo que realmente está ocurriendo o algo que estoy suponiendo? ¿Tengo una responsabilidad concreta frente a esto o estoy intentando controlar un resultado desconocido? ¿Este pensamiento me conduce a la oración y a la obediencia o me arrastra hacia la desesperación? Llevar cautivo un pensamiento no significa fingir que el peligro no existe. Significa impedir que el peligro ocupe el lugar de Dios. Significa reconocer la situación sin permitir que se convierta en tu Señor. Significa decir, esto es difícil, pero Cristo sigue siendo fiel. No tengo todas las respuestas, pero no estoy abandonado. Puede haber una batalla, pero mi vida está en las manos del Señor. Filipenses 4 no termina diciendo solamente que oremos. También nos enseña dónde debe permanecer la mente. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En esto pensad.
La mente no puede permanecer vacía. Si dejas de alimentar el temor, debes comenzar a llenarla de verdad. Piensa en lo verdadero, no en lo imaginado. Piensa en lo que Dios ha dicho, no en lo que el miedo está pronosticando. Piensa en la fidelidad demostrada del Señor, no solamente en la amenaza presente. Esto requiere disciplina espiritual. No basta con escuchar un sermón y emocionarse. Debes volver a la palabra cuando la preocupación regrese. Debes orar otra vez cuando el corazón se agite. Debes recordar lo que Dios ha hecho. Debes cuidar lo que entra por tus ojos y oídos. No puedes alimentar tu mente durante horas